Listo, listo, vale. Muchas gracias, pues vamos a iniciar. Les damos la bienvenida a este conversatorio organizado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El tema sobre el que hablaremos será los jardines para polinizadores, haciendo amigables los espacios a polinizadores nativos. Este evento ha sido organizado por el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, la Facultad de Ciencias Biológicas y la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, que pertenecen a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en colaboración con la Comisión Estatal de Biodiversidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. Yo soy la doctora Valentina Carrasco Carballido, investigadora del CIVIC, y estaré moderando este evento. En primer lugar, tendremos unas palabras de la doctora Elizabeth Arellano Arenas, directora del CIVIC, para inaugurar este evento. Adelante, doctora, gracias. Gracias, Vale. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Para iniciar, antes de hacer la inauguración de este evento, quiero comentarles que está con nosotros la maestra Mónica Flores Ceniceros, directora de la Comisión Estatal de Biodiversidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Esta instancia, que junto con nuestro Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, impulsa el tema del conversatorio que nos reúne hoy. La maestra Flores Ceniceros es una importante impulsora del cuidado de la biodiversidad y desde hace tiempo colabora con nosotros desde el gobierno del estado, y pues le agradezco inmensamente esta iniciativa que junto con nosotros tenemos de los jardines para polinizadores. También quiero agradecer. Gracias. Sí, gracias, Moni. También quiero agradecer la presencia del doctor Alejandro García Flores, director del Centro de Investigaciones Biológicas, una unidad académica de nuestra DES de Ciencias Naturales. Sé que los otros directores querían estar con nosotros, pero no pudieron, pero yo sé que están ahí, como siempre, trabajando en conjunto con este centro. Gracias, Alejandro, por estar. Bueno, brevemente les quiero recordar que el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas con el lema ahora de reimagina, recrea, restaura. Desde este acuerdo con la ONU y en este día arranca el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas. Esta misión global pretende revivir millones de hectáreas de hábitat. La vida de las personas y de todos los seres vivos mejorará si contamos con estos ecosistemas saludables. Y nuestra conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente pues, se quiere centrar en el contexto también de este importante decenio. También se contextúa en que hace algunos días celebramos, justo el 22 de mayo, el Día Internacional de la Diversidad Biológica, cuya frase este año es "Soy parte de la solución". Y este eslogan es una continuación de los esfuerzos de esta campaña de hace un año, en la conmemoración de este mismo día, que decía: nuestras soluciones están en la naturaleza. Por último, recordarles, estamos llenos de días relacionados con la biodiversidad. El 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas, cuya conmemoración sirve para recrear conciencia sobre la importancia de los polinizadores y las amenazas a las que se están enfrentando actualmente. Pues todo esto se los comento, estos días importantes, porque es un llamado y un recordatorio de que la biodiversidad sigue siendo la respuesta a varios desafíos del desarrollo sostenible. Y justo en esto es en lo que nosotros queremos centrar este conversatorio. Pues estamos muy contentos entonces de reimaginar, recrear y restaurar a través de este evento, que esperamos pueda ayudar al público en general, porque para ellos está dirigido, que puedan establecer sus jardines de polinizadores sin que se convierta en una moda
solo por eso, porque se escucha por ahí, sino que la información que van a recibir hoy a través de los especialistas invitados, pues sirva para planearlos de manera adecuada y con ello contribuir a la recuperación de la biodiversidad. Entonces, bueno, sin tomar más tiempo, procedo a la inauguración del evento y siendo las 13:07, declaro inaugurado el evento Los Jardines para Polinizadores, haciendo amigables los espacios a polinizadores nativos. Espero que tengamos un par de horas muy provechosas para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Arellano. También les quiero comentar quiénes serán los participantes de este conversatorio. Estará presente la maestra Liliana Fuentes Vargas de Coesbio, el doctor Raúl Alcalá Martínez del CIVIC, la doctora Cristina Martínez Garza del CIVIC, la doctora Concepción Martínez Peralta de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, la doctora Paula Vargas Pellicer del CIVIC, y la clausura estará a cargo de la maestra Mónica Flores Ceniceros, directora de Coesbio. La dinámica del evento será la siguiente. Cada participante contará con 7 minutos para exponer su experiencia relacionada con el tema de polinización. Posteriormente realizaremos un conversatorio para responder a algunas preguntas ya establecidas que están presentes en los carteles de difusión del evento y las preguntas que ustedes nos envíen por medio del chat de Meet y de Facebook. Por lo tanto, les pedimos que nos envíen sus preguntas en estos chats, indicando a quién están dirigidas. Gracias. Pues damos la bienvenida a la maestra Liliana Fuentes Vargas de Coesbio. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Gracias, doctora Valentina. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Me da mucho gusto poder estar aquí en este conversatorio con grandes investigadores que aprecio mucho para hablar sobre un tema muy importante, que es los jardines para polinizadores. Un tema que ha despertado mucho interés tanto en la ciudadanía, en instituciones académicas, tanto como en instituciones gubernamentales, ¿no? Todos estos temas relacionados con polinizadores y la polinización como un servicio ecosistémico han tomado cada vez pues, más relevancia, ¿no? Volviéndose causa de una preocupación en la sociedad en general. Y hoy les voy a contar un poco sobre lo que estamos haciendo en relación en este tema desde la Comisión Estatal de Biodiversidad, que es una institución que pertenece, como bien decían, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. Y bueno, en la Coesbio llevamos varios proyectos sobre conservación de la biodiversidad que tenemos aquí en el estado. Colaboramos con diversas instituciones académicas, tanto públicas como privadas, instituciones de gobierno, asociaciones, biólogos, que la mayoría, igual que yo, egresados de aquí de la UAM. Y bueno, uno de estos proyectos es la creación de jardines para polinizadores en Morelos. Este proyecto que tenemos desde Coesbio nace en 2019. En coordinación con biólogos que en ese momento colaboraban con nosotros aquí en Coesbio. Y bueno, siguiendo como un poco el antecedente también del trabajo que la CONABIO venía realizando con estos temas, ¿no? Toda la información que ellos ya llevaban generando. Y bueno, esta institución, la CONABIO, son una institución con la que tenemos como un trabajo muy cercano y es así como nace esta iniciativa. De ahí surge la iniciativa de implementar la creación de estos jardines para polinizadores en el estado de Morelos. Esto con plantas nativas en diferentes sitios urbanos del estado de Morelos, que van desde escuelas, espacios públicos que se encuentran en la entidad, camellones, etcétera, ¿no? Y muchos más. Y bueno, el objetivo que teníamos con la implementación y creación como de estos espacios era brindar como estos sitios de alimentación a estas especies de polinizadores y además conocer un poco sobre las especies de polinizadores que llegan a estos jardines, ¿no? Además de que queríamos fomentar en la ciudadanía a través de la creación de estos espacios la importancia que tienen, ¿no? Este grupo de especies. Además de fomentar un poco la observación, de que conozcan como todo lo que tienen, ¿no? A su alrededor
impulsar toda esta parte, bueno, todo esto que se conoce como ciencia ciudadana, ¿no? Que la ciudadanía cada vez más se pueda interesar como en toda la biodiversidad que les rodea, ¿no? Y bueno, esto lo tratamos de hacer a través de una plataforma que tiene también la Conavio, que se llama Naturalista, ¿no? En la que se pueden registrar como diferentes especies y bueno, ahí te ayudan como a identificarlo y llevan como un registro de todas las bases de datos de los registros que se vayan subiendo. Y esto se puede aplicar muy bien como a los polinizadores, ¿no? Puedes ir como registrando desde tus jardines qué polinizadores son los que están visitando tus espacios. Bueno, todo esto es como parte de lo que tratamos como de impulsar de la Coesbio. Y bueno, ya que teníamos como esta idea de que queríamos generar como estos espacios, venía como una pregunta como muy importante, ¿no? ¿Qué plantas como deberíamos empezar a colocar o a promover para que se empezaran a crear como estos espacios? Ya que las plantas que queremos que utilicen son plantas nativas, ¿no? Que son las que pueden producir como estas recompensas que buscan como estos polinizadores, ¿no? Y que están adaptadas aparte, además, específicamente a ciertos grupos de polinizadores. Y bueno, empezamos con la creación de una lista de las especies que podíamos utilizar, ¿no? Revisando como la literatura, cuáles eran las posibles que podíamos utilizar para el estado de Morelos, ¿no? Y es así como surge también la creación de un pequeño catálogo de estas plantas nativas de jardines para polinizadores. Nuestro catálogo incluye 22 especies, incluye tanto arbustos como algunos árboles que se pueden utilizar para la creación de estos espacios, ¿no? Para polinizadores. Y bueno, este catálogo básicamente pues incluye como fotografías de cada una de las especies que lo conforman, además de ciertos como características que tiene la planta, ciertos requerimientos como de sol, de agua, y además también en el catálogo incluimos una parte de los polinizadores que se pueden atraer con cada una de las especies, ¿no? Para que para la ciudadanía, para todos los que estuvieran como interesados en crear como estos espacios, fuera como más fácil poder identificar cuáles podrían utilizar, ¿no? Y bueno, dentro de las plantas que tenemos en nuestro catálogo se encuentran las lantanas, el toronjil morado, que es como una especie mexicana, el cordoncillo, mirtos, muicles, varias especies que se pueden utilizar y que atraen a una gran diversidad de polinizadores. Y bueno, este catálogo lo pueden descargar desde nuestra página en la Coesbio. Y bueno, de acuerdo también como a los visitantes que quieran, como que lleguen a su jardín, pueden utilizar las diferentes plantas que incluyen, ¿no? Y bueno, una de las cosas como que nos topamos al estar como revisando toda esta parte de literatura y de información que había para generar como este catálogo y además como toda esta información que iba a contener es como ese, ¿no? Como la falta de información sobre estos temas o de estudios como científicos ya bien establecidos sobre estos temas. Y además, también otra cosa con la que nos topamos dentro de este proyecto fue las plantas, ¿no? Donde ya teníamos como nuestro pequeño listado, pero ahora, ¿dónde conseguimos las plantas, no? Entonces, son como muy pocos los viveros que producen como plantas nativas. Generalmente las plantas que podemos encontrar en los viveros del estado de Morelos en general son plantas exóticas. Bueno, nos dimos como a la tarea de identificar ciertos viveros, tanto aquí en Cuernavaca como en Cuautla, en donde pudieran estar como propagando o produciendo más bien este tipo de plantas, ¿no? Entonces, tenemos como identificados algunos aquí en Cuernavaca, en Cuautla y otro más en Puebla. Y bueno, es como empezamos un poco con la creación de estos espacios. Y bueno, además también una de las cosas que queremos seguir y que es la línea que tiene como nuestro proyecto y el siguiente como paso
dado a esta problemática con que nos enfrentamos, es como que desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable podamos propagar estas especies nativas, ¿no? Ya que la Secretaría cuenta con un área, con una dirección de mejoramiento ecosistémico en donde producen ya como una producción forestal en diferentes como municipios de Morelos. Entonces contamos con el espacio y con la infraestructura como para poder generar como y empezar como a propagar estas plantas. Entonces esto es como uno de los objetivos que tenemos para este año, como esa parte de empezar a generar nosotros como nuestras plantas nativas, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también hemos hecho dentro de este proyecto para impulsar como la creación de estos jardines para polinizadores es la creación de materiales de difusión que van desde infografías sobre el tema, videos, tenemos algunos videos que pueden descargar desde nuestra página, tenemos también un cartel que generamos de los colibríes que están presentes en el estado de Morelos. Contamos con 21 especies de colibríes y bueno, con la ayuda de la Conavio pudimos generar como este material ya un poco más enfocado a las especies que tenemos aquí en el estado, ¿no? Y bueno, todo este material lo pueden descargar desde nuestra página. Y también otra de las cosas que estamos trabajando es en materiales de difusión, en un material de difusión como con todos los pasos que tú puedes seguir para crear como estos espacios, ¿no? Y bueno, esto también es en colaboración con una institución privada, con alumnos de diseño del Tecnológico de Monterrey, del Campus Cuernavaca, que nos están ayudando a diseñar como estos materiales para que estén como disponibles y sea otra herramienta más como para facilitar un poco la creación de estos espacios. Y bueno, toda esta iniciativa que tenemos no ha avanzado como al ritmo que queríamos debido a la pandemia, ¿no?, que vivimos ahorita, porque nuestro proyecto empezó en el 2019, y bueno, paramos como un poco durante el 2020 debido a esta situación, pero bueno, este año ya estamos como retomándolo. Y bueno, sin embargo, hemos creado como algunos jardines para polinizadores. El primer jardín en el que pudimos como colaborar fue un jardín que se creó en el Papalote Museo del Niño, en el que está aquí en Cuernavaca. Fue como el primer acercamiento que tuvimos con la creación de estos espacios. Este jardín se creó como para una parte, reforzar como la parte que lleva el papalote de educación ambiental, de todos los recorridos que dan como en el parque. Entonces fue el primero, ¿no?, de los jardines que pudimos como participar en su elaboración. También hemos generado uno en el Parque Estatal Barranca Chapultepec. Ahí pudimos, con ayuda de productores del Mercado Verde, que son los que nos facilitaron como un poco las plantas. Ellos querían tener como un jardín o su intención era como participar en esta iniciativa que teníamos, y entonces apoyaron y se pusieron algunos jardines aquí en Chapultepec, que también pueden visitarlos. Y bueno, también otro de los jardines que pusimos y que era de uno de los objetivos que teníamos cuando creamos como esta iniciativa, era que en las escuelas del estado de Morelos se pudieran como generar, ¿no?, estos espacios, que los alumnos se involucraran, que les importara, que les entusiasmara como crear estos espacios, que los volvieran suyos. Y bueno, como comentaba, por la pandemia esto se retrasó como un poco. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, antes de que todo esto pasara, de crear como el primer jardín, en colaboración con una escuela de Tepoztlán, que se llama El Sabino. Bueno, con ellos pudimos generar en su escuela estos espacios con especies nativas. Fue un proyecto como muy padre porque con los profesores se trabajó para que antes como de colocar el jardín dentro de las materias como que llevan más bien en esta escuela, se les fuera como hablando de este tema, ¿no?, para que
cuando llegara el momento en que la actividad de instalar como el jardín para polinizadores, ellos ya tuvieran como previamente conocimiento como de todos estos temas. Y ya para reforzar como un poco todo esto, nosotros, la COESBio, dimos como también una parte de talleres de educación ambiental para reforzar un poco lo que los profesores ya habían como compartido con ellos, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy padre que involucró como a muchas personas, y que además algo también padre fue que en la escuela se organizaron como una colecta de residuos que ya no ocuparan, ¿no? Empezaron como a reciclar para posteriormente venderlos, y con el dinero que recabaron fue que pudieron como obtener las plantas para crear como su jardín para polinizadores, y fue muy padre y a los niños pues les encantó, y es algo que queremos que se replique como en otras más escuelas, que se sumen como a esta iniciativa. Y bueno, también otra cosa padre es que con la plataforma naturalista que les comento, se puede dar como seguimiento y llevar como un registro de los visitantes que llegan como al jardín para polinizadores, que es algo que también que están completando como en la escuela, ¿no? El Sabino, no es solo que ya lo colocaron, sino dar un seguimiento y checar cuáles son los visitantes de su jardín. Y bueno, en la COESBio también, bueno, estamos como asesorando a diferentes como municipios para que empiecen como a incorporar como estas especies dentro de sus espacios públicos, de sus plazas públicas, y es algo que les ha gustado, es algo que les ha llamado la atención, y esperamos que próximamente como tener estos espacios en diferentes lugares del municipio, ¿no? Y bueno, también recientemente empezamos también una colaboración con el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, donde ellos también ya tienen sus jardines para polinizadores, y van a empezar como una serie de actividades de educación ambiental relacionadas con este tema. Y bueno, es también una parte importante, ¿no? Participar con ellos y complementar como esta estrategia, ¿no? Que tenemos sobre los polinizadores. Y bueno, esto es como un poco básicamente de lo que hemos realizado en COESBio. Y bueno, ya si tuvieran como alguna otra pregunta específica más puntual, como comentaba la doctora Valentina, al final pueden empezar más bien a mandar como sus preguntas para contestarlas posteriormente, que pasen como todos, ¿no? Los participantes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, es muy importante que nos compartan el éxito que han tenido y en dónde han podido realizar estas actividades para que los ciudadanos podamos visitarlas y darnos una idea de cómo funcionan. Muchas gracias. Yo activaré mi cámara cuando hayan concluido los 7 minutos para que ustedes puedan saber que el tiempo ha terminado. Entonces agradecemos a la maestra Fuentes y damos la bienvenida al doctor Raúl Alcalá Martínez del CIVIC. Adelante, gracias. Gracias, Valentina. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Para estar a tono con el conversatorio, elegí presentarles algunas ideas relativas a 4 temáticas distintas. La primera de ellas es ¿por qué hablar de especies nativas? La segunda sería la problemática que enfrentan los polinizadores. La tercera sería el reto que se enfrenta desde la ciencia ante esta pérdida de especies que voy a mencionar, y la última sería hablarles un poquito, muy brevemente, del proyecto que estamos iniciando en la UAM sobre jardines de polinizadores. Relativa a la primera sección, desde el ámbito de la ecología, la polinización se reconoce como una interacción positiva entre plantas y animales. Quiere decir que ambos grupos obtienen beneficios. Entre los animales que polinizan principalmente se encuentran los insectos, aunque también se encuentran presentes especies de aves y mamíferos. Desde el punto de vista de las plantas, entre otras ventajas, con esta interacción, las plantas logran mover sus granos de polen hacia otros individuos de la población de una manera más predecible que si lo hicieran, por ejemplo, a través del viento.
En contraparte, los visitantes florales o los polinizadores obtienen recompensas como el néctar, polen y otros recursos. Este mutualismo es resultado de la historia evolutiva conjunta que ha sido moldeada por la selección natural, que resulta en adaptaciones tanto de las formas de las flores como de las formas de los polinizadores que favorecen y siguen favoreciendo esta interacción. Al hablar de la historia evolutiva, estamos suponiendo que estamos hablando de una relación antigua entre especies de plantas y polinizadores que han evolucionado y que coexisten naturalmente en cierta región. Bueno, a estas especies las llamamos nativas. Y en general, las flores suelen ser polinizadas por varias especies. En otras ocasiones, logran un servicio más especializado en el que la interacción está restringida, por ejemplo, a un grupo funcional, quizá abejas o mariposas, o al extremo pueden depender incluso de una sola especie de polinizador. Entonces, este contexto de observar a las interacciones desde un punto de vista histórico pone en relevancia el hecho de que estemos pensando en especies de plantas nativas capaces de atraer a polinizadores nativos. La polinización puede tener valor para el ser humano desde diferentes aspectos, pero es fundamental por estar asociada como un proceso que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad. Ahora bien, con respecto al segundo tema, existe evidencia en la literatura científica de que la pérdida de hábitat producto de las actividades que el humano genera ha incrementado las tasas de extinción de especies animales, incluyendo, por supuesto, al grupo de los polinizadores. En específico, se sabe que la urbanización, dentro de todas estas actividades humanas, está asociada a la extinción de polinizadores. ¿Cómo se obtiene esta evidencia del efecto negativo de la urbanización? Pues básicamente comparando diferentes sitios a lo largo de un gradiente de urbanización que se expone, por ejemplo, mediante imágenes satelitales. La evidencia más robusta en la literatura científica involucra la detección de estos cambios en las comunidades de polinizadores a lo largo de periodos pues más extensos. Algunos grupos en particular, de acuerdo a la literatura, se reconocen como tolerantes a la urbanización, pero algunos grupos, algunas especies que son más sensibles, tienden a la extinción local. La urbanización, en general, puede producir una gama muy amplia de efectos negativos. Entre ellos, pues voy a enfatizar el incremento de especies de plantas que son nativas de otras regiones, pero que son introducidas por su valor ornamental. Entonces, ante esta problemática que se hace evidente que están enfrentando los polinizadores, la comunidad científica pues tiene el reto de realizar investigación para tratar de entender cuáles son los mecanismos que están involucrados en la pérdida de especies y tratar de generar respuestas que puedan redundar en políticas de manejo y conservación. Entonces, para ello es necesario entender cómo afectan cada uno de los factores que se han reconocido y cómo pueden interaccionar entre ellos, de tal manera que, entendiendo cómo funciona el sistema, se pueda tener éxito en el planteamiento de jardines con el objetivo, cuyo objetivo es la atracción de polinizadores nativos. Este interés, como decía Liliana, pues ha permeado a la sociedad en general, a grupos entusiastas de la conservación, y desde el ámbito político, como ella lo platicó, pues es parte de las agendas que promueven un manejo ambiental más eficiente. Cuando hago referencia a la comunidad científica, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué hay en la mente de los científicos? ¿Qué están investigando? Bueno, la pregunta básica es,
si las especies de plantas nativas son en realidad mejores que las introducidas para atraer polinizadores nativos. De acuerdo a la teoría ecológica, podríamos responder que sí, pero este supuesto hay que probarlo, hay que ponerlo a prueba con experimentos, simulando varios escenarios, simulando varias circunstancias, por ejemplo, variando la proporción de especies nativas y las introducidas, o bien jugando con la densidad floral, con la gama de colores, alturas de las plantas, tipos de flores y otra serie de atributos. Otras preguntas de interés es si el efecto de la condición nativa es igualmente eficiente entre los distintos grupos de visitantes, o determinar si el efecto de la condición nativa es constante a lo largo del tiempo o, por ejemplo, si varía a lo largo del año. Una pregunta también relevante es hacia la visión de si las especies introducidas son entonces o pueden ser vistas como una plaga, o de manera contrastante si podrían ofrecer alguna ventaja. Algunos estudios, algunas investigaciones han mostrado que una combinación de especies nativas con algunas introducidas resulta ser más eficiente, porque, por ejemplo, las especies que son introducidas pudieran ser útiles para extender el periodo de floración. Esta información nos da la idea de que no deberíamos casarnos estrictamente solo con el manejo o con el uso de las especies nativas. A lo mejor podríamos obtener ventaja de trabajar con algunas especies introducidas, pues, que nos puedan favorecer. En este ámbito general de ideas que les he platicado, en colaboración con la bióloga Mariana González Estrada, estudiante de la maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación, y la doctora Rosa Cerros Platilpa, que es especialista en taxonomía y sistemática de plantas, y quien es investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas, estamos iniciando un proyecto que podría resultar en una propuesta para hacer más amigable el campus norte de la UAM a los polinizadores nativos. Estamos haciendo experimentos piloto para conocer el sistema. Actualmente estamos trabajando con 4 especies de plantas potencialmente útiles para atraer insectos y aves. ¿Qué nos interesa saber? Entre otras cosas, qué polinizadores se encuentran visitando el campus norte, si las especies de plantas son igualmente eficientes en la atracción de polinizadores, o si hay preferencia de algunos grupos de visitantes por alguna especie en particular, si hay diferencias entre la temporada lluviosa y la época seca, y de manera más específica, qué atributos de la planta o la flor podrían estar vinculados con la atracción diferencial. Finalmente, resultado de nuestro estudio, creemos que podemos hacer propuestas que podrían permear fuera del campus norte, incluso el poder acercarnos a los productores para que aumenten la comercialización de plantas nativas, lo que comentaba Liliana. Con ello, la gente podría iniciar más fácil sus proyectos de jardines y contribuir sustancialmente a la conservación de polinizadores nativos. Sería todo. Gracias. Vale. Muchas gracias, muy buen tiempo. Es muy interesante lo que comentas, es importante que todos sepamos cuál es la base científica del proceso que estamos tratando de promover, y nos va a ayudar a entender, y los ciudadanos en general también quieren participar. Todos los instrumentos que se están generando para fomentar la participación ciudadana también quieren entender por qué es importante o por qué está sucediendo esto. Entonces nos ayuda mucho esto que comentas, y sería interesante que sí podamos ligar lo científico con lo que están haciendo de manera pues natural. O sea, de todos nos van a establecer áreas vegetales, pues qué mejor que puedan tener puedan generar mayores servicios ambientales. Así es que muchas gracias, doctora Alcalá. Le damos la bienvenida a la doctora Cristina Martínez Garza del CIVIC. Adelante. Muchas gracias, Vale. Mi área de experiencia se centra en el uso de las interacciones planta-animal para la restauración ecológica de bosques húmedos y estacionales.
Estoy muy interesada en los jardines para polinizadores porque actualmente una estudiante de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Biológicas, Ana Velázquez, está desarrollando su proyecto de tesis con los fragmentos de vegetación que hay en el campus Chamilpa y cómo estos pueden ser usados por los visitantes florales o potenciales polinizadores. Aún antes de que Ana comenzara con su proyecto de tesis, ella había registrado especies de plantas y animales en los fragmentos de vegetación del campus Chamilpas, usando la plataforma de Conavio llamada Naturalista, de la que ya nos habló Liliana, que hace unos días llegó a 3 millones de observaciones para todo México. Ana es uno de esos 97,000 participantes que han registrado más de 38,000 especies. El registro de estas especies llevó a Ana a hacer una propuesta de manejo para los fragmentos de vegetación del campus, propuesta que ella incluirá en su tesis. Ana no solo se ha enfocado a la interacción mutualista entre plantas y polinizadores, como ya lo explicó Raúl, la parte de que las plantas necesitan a los polinizadores para poder reproducirse y que los polinizadores necesitan a las plantas porque les brindan alimento. Ana también ha revisado los estudios que muestran que una mayor cantidad de áreas verdes de las escuelas propicia un mejor ambiente de aprendizaje para los estudiantes. Uno de los fragmentos de vegetación más importantes del campus es el jardín botánico localizado en el campus Chamilpa, que fue establecido en 1979 por el maestro Rafael Monroy, que en paz descanse, en un ecotono de selva estacionalmente seca y bosque de coníferas. El área original del jardín era de 6 hectáreas y en la actualidad se ha reducido a menos de 5 hectáreas. Actualmente el jardín está a cargo del Centro de Investigaciones Biológicas y ya estamos en pláticas con su director, el doctor Alejandro García Flores, para reactivar sus actividades. Estamos muy contentos de ver que la Dirección de Desarrollo Sustentable de la UAM ha comenzado acciones de restauración en el campus con la plantación de árboles nativos en las áreas verdes y creemos que evaluar la riqueza y abundancia de visitantes florales en los diferentes fragmentos de vegetación ayudará a una futura planeación de más jardines de polinizadores en el campus. Esto, por supuesto, junto con los experimentos de los que nos hablaba el doctor Alcalá. También COESBI y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos están acá llevando a cabo todas estas opciones que ya nos contó Liliana, y creemos que estos eventos que nos reúnen a todos nos ayudan a continuar con la planeación de más acciones de conservación y restauración de esta interacción ecológica tan importante. Finalmente, como ya lo comentó la doctora Arellano, estamos por comenzar este sábado la década de la restauración ecológica de las Naciones Unidas, que busca revertir la degradación de los ecosistemas mediante acciones de restauración. Una muy importante de estas acciones está relacionada con la educación ambiental, lo que hacemos en este momento, la difusión del conocimiento que generamos en las universidades para el mejoramiento de la naturaleza y la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias. Súper tiempo, muchas gracias. Es muy interesante que ya estén haciendo propuestas de investigación porque nos interesa conocer los resultados para poder hacer mejor manejo tanto urbano como de nuevos diseños de investigación. Agradecemos a la doctora Martínez y damos la bienvenida a la doctora Concepción Martínez Peralta de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero. Adelante. Gracias, Valentina. Hola a todos, gracias por conectarse, por escucharnos y por tener interés en estos temas. Les voy a platicar un poquito de mi experiencia porque yo soy bióloga y desde mi formación como bióloga estuve más enfocada en la botánica. O sea, me encantan las plantas y me enfoqué en la reproducción de las plantas y como ya explicaron mis colegas, las plantas para reproducirse dependen de los polinizadores. Yo trabajé durante muchos años en el desierto chihuahuense, con cactus. Y ahí, pues me encontré con que los polinizadores de los cactus son las abejas. Y también encontré, o sea, en esos estudios me di cuenta de que las zonas desérticas son muy ricas en abejas. Y a lo que voy, y quiero explicarles a partir de esto que pues la diversidad de abejas es muy vasta, porque cuando hablamos de abejas o cuando yo platico de abejas, generalmente la gente me pregunta que si produzco miel, que cómo pueden hacerle para establecer una colmena,
Y bueno, la realidad es que las abejas tenemos una diversidad en el mundo de unas 20,000 especies. Entonces, si yo hablo de la abeja mielera, o sea, de esa abeja muy icónica con rayitas amarillas, negras que produce miel, que anda en enjambres, esa es una especie de 20,000. Entonces, lo que quiero transmitir en primer lugar es que las abejas tenemos muchísima diversidad y se salen de este patrón que el público conoce como a grandes rasgos, ¿no? Por un lado. Ahora, estos insectos, las abejas, son, si yo me pusiera, si fuera capaz de contar, como todos los polinizadores que existen en el mundo, las abejas son las que ganan en frecuencia y en eficacia en el servicio de la polinización. Como bien mencionaba Raúl, hay aves como colibríes que polinizan, están los murciélagos, incluso en zonas desérticas, bueno, algunas zonas africanas han detectado ratones que polinizan. Pero son así ejemplos como muy contados de estos casos. La gran mayoría de los polinizadores son abejas. En segundo lugar están los otros insectos como mariposas, como moscas, incluso algunas avispas. Pero digamos que los polinizadores por excelencia son las abejas, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi trayectoria yo me encontré con que, bueno, fui conociendo cada vez más, no es que yo lo haya descubierto, sino que fui conociendo cada vez más datos. Y bueno, después conocí, me puse en contacto con muchos grupos que estudian a las abejas y bueno, la zona más rica en abejas en el mundo es la zona norte de México con el sur de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayor diversidad de abejas con 3,600 como país y luego enseguida viene México con unas 2,000 especies de abejas. O sea, si hablamos a nivel país, tenemos una diversidad también muy grande de las abejas. De estas abejas, la gran mayoría son silvestres, no son manejadas, no forman enjambres, no producen miel. Ahorita les voy a hablar de unas que sí. Y entonces de aquí quiero hacer esta observación también porque cuando hemos ido a trabajar a las comunidades como algunas de Sierra de Huautla, también hemos notado que esta idea de que la abeja mielera es como la dominante o es la única que el público tiene como en mente, ha permeado incluso en zonas más cercanas a las áreas naturales protegidas. Y eso, bueno, como investigadores, pues nos ha sido como un foco rojo, porque eso quiere decir que esta conexión con la naturaleza y este conocimiento tradicional del medio, de las abejas, de estas interacciones, pues ciertamente está siendo cada vez más fragmentado, ¿no? Y bueno, más allá de que sea un proceso clave para el mantenimiento de la vegetación, pues tiene que ver con directamente con el bienestar humano, porque hay muchísimas plantas, muchísimos frutos que nos comemos que son polinizadas por abejas. Entonces pensemos en la vainilla, pensemos en todos los frutos rojos, tomates, jitomates, calabazas, ciruelas, o sea, todo eso rico que nos encanta, bueno, el café, o sea, ya con eso yo creo que vale la pena cuidar a las abejas, ¿no? Los frijoles, toda esa diversidad alimentaria descansa en los servicios que nos proporcionan los polinizadores, en particular con las abejas, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado en Morelos, en la Sierra de Huautla, ha sido en primer lugar hacer un listado de las abejas que podemos encontrar en particular en algunos sitios de la Sierra de Huautla o muy cercanos a ella. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que para hacer un estado muy chiquito, Morelos tiene el 10% de la diversidad de abejas mexicana. ¿Sí me explico? O sea, Morelos es así, en superficie, pero en diversidad de abejas, como en otros grupos, es muy amplio, en primer lugar. En segundo lugar, hemos encontrado mucho de estas interacciones de que ya nos hablaba Raúl, que hay cierta especialización por algunas plantas, otras plantas son más generalistas, o sea, son capaces de ofrecer recursos alimenticios a muchas especies de abejas, y entonces ahí empezamos a ver precisamente pues esta
esta necesidad de que la conservación de la biodiversidad tiene que ir ya en conservar el recurso floral y en conservar a los polinizadores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como les comentaba, estos estudios que hemos hecho de manera interdisciplinaria con más biólogos, con psicólogos, con una colega antropóloga también de la UAM, en comunidades escolares de la Sierra de Huautla, pues nos dicen que tenemos que regresar en primera, como explorar un poco más el conocimiento que tengan estas comunidades cercanas sobre los insectos, porque preguntábamos, entonces tú, ¿qué son las abejas para ti? Pues nos daban esta respuesta, producen miel. ¿Por qué es importante conservarlas? Porque nos dan miel, porque nos dan jalea real, porque... Pero había ya como una fractura entre en el conocimiento que sí pueden llegar a tener las comunidades rurales de la polinización tal cual, que eso sí se ha detectado pues en comunidades rurales alrededor del país y del mundo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los jardines de polinizadores, eso está comprobadísimo que es una herramienta súper valiosa para regresar, o sea, es una herramienta valiosa desde el punto de vista didáctico para que por medio de la educación formal, o sea, para cuando vamos a la escuela, y por medio de la educación ambiental, que es abierta a todo público, sí es una herramienta súper valiosa para cerrar esta brecha que ciertamente se ha perdido, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante y que había mencionado Liliana al principio, es la ciencia ciudadana. Es que yo no tenga que ir necesariamente o así a un museo o a un lugar súper lejano para encontrarme con la naturaleza, sino que la puedo tener desde mi casa y puedo observar estas interacciones en mi casa, en mi cuadra, en el jardín de mi fraccionamiento, en la banqueta de enfrente, en el jardín público que está, ¿no? Y bueno, de ahí radica la importancia de nosotros como científicos de acercar este conocimiento al público en general. Gracias. Muchas gracias, qué importante lo que dices sobre la diversidad de las abejas, seguramente muchos no lo sabíamos, y qué importante hacer énfasis en cuál es su utilidad y aclarar que aunque no nos fuera útil, pues también es importante, pero que nos es útil de muchas maneras distintas más allá de la miel. Entonces, yo creo que hay mucho que transmitir al respecto del manejo de los insectos y del poder que tiene la ciudadanía para poder hacer el cambio. Finalmente nosotros somos parte del problema, podemos ser sin ninguna dificultad parte de la solución. Así es que agradecemos mucho a la doctora Martínez Peralta y ya va a ser nuestra última ponente, entonces les pedimos que envíen sus preguntas dirigidas, que nos indiquen a quién están dirigidas para poder organizar la sesión de preguntas, y le damos la bienvenida a la doctora Paula Vargas Pellicer del CIVIC. Adelante. Gracias, Valentina. Bueno, debo confesar que cuando me invitaron a participar en este conversatorio me pregunté, ¿en dónde encaja mi quehacer y mi trabajo en el contexto de los jardines para polinizadores? Me puse a pensar, ¿y ahora de qué les voy a hablar? A ver, me explico. Yo trabajo en un área natural protegida, la Rebioche, que Connie ya habló un poco de ella. Aquellos estudiantes de la UAM, especialmente de biología, tal vez han escuchado hablar de ella varias veces, o incluso alguien de los que nos está escuchando vive dentro de ella. Es un área en el sur de Morelos que ha estado bajo constante perturbación humana por actividades ganaderas principalmente. Mi labor en el proyecto en el que estoy colaborando actualmente es entender qué sucede con las comunidades de insectos polinizadores después de los esfuerzos de restauración ecológica. Cristina ya mencionó sobre la restauración ecológica, Elizabeth también, pero ¿qué es la restauración ecológica? Bueno, es el proceso de gestionar activamente la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Es una intervención consciente basada en el conocimiento y la comprensión científica y tradicional. El objetivo es restaurar los ecosistemas para que sean autosuficientes con respecto a su estructura, es decir, qué especies la comprenden,
y sus propiedades funcionales, o sea, cuál es el rol que desempeña cada una de esas especies. Entonces, con base en esto, yo me pregunté, ¿y a todo esto, dónde quedan los jardines? Bueno, pues les pido que me tengan paciencia, demos unos pasos hacia atrás y propongo que repasemos rápidamente la historia y el origen de los jardines. Los jardines comenzaron como proveedores de comida. Ya saben que la comida siempre ha estado y estará en la mente de todos los seres humanos y somos muy ingeniosos para obtenerla de manera fácil y rápida. Una vez que se establecieron estas hortalizas, digamos, la gente se dio cuenta que los lugares no solo provisionaban comida, sino que también se veían lindos y atraían una fauna muy interesante. Por lo que luego se empezó a considerar que los jardines debían de ser hermosos. Con esto, cualquier pedazo de tierra amurallada o rodeada por paredes o dentro de un perímetro se transformó en un jardín. Estos podían ser naturales, salvajes, manejados, con propósitos alimenticios, verdes o ni siquiera verdes. De hecho, la palabra jardín significa recinto, que es un espacio que generalmente está cerrado o dentro de un límite. En Grecia luego se convirtió en el refugio para los educados, un espacio para la reflexión. De ahí nacieron los jardines botánicos, por ejemplo. Y con el paso del tiempo, diferentes corrientes, diferentes países tomaron sus propios estilos. Y hoy en día un jardín es casi cualquier cosa. Macetas en la terraza, vaya. A todo esto, llegué a la conclusión de que el concepto de jardinería es la palabra perfecta para describir la restauración, porque implica identificar y seleccionar las plantas nativas, en muchos casos plantarlas, cuidarlas, crear cercos, monitorearlas, invertir dinero y tiempo para mantenerlas vivas. Al fin y al cabo, la restauración es una forma muy sofisticada de jardinería. Ahora, volviendo al objetivo de la restauración en un área natural protegida, como es en la que estoy trabajando yo, pues no solo es recuperar el número de especies vegetales y de individuos, sino también las interacciones entre estas especies, las interacciones de las cuales ya nos habló Raúl, siendo la polinización una de las funciones ecosistémicas más importantes, ya que provee grandes servicios ambientales. Bien, una vez establecido esto, lo que les quiero compartir es cómo es que la restauración nos ayuda a entender de manera general a las comunidades de polinizadores y qué hemos aprendido al estudiarlas en ambientes naturales. Entonces, les traigo 3 ejemplos que considero importantes o interesantes para evaluar los desafíos involucrados en la reconexión entre plantas y sus polinizadores. Entonces, primero, que a veces un puñado muy pequeño de plantas diversas hacen el trabajo pesado de sostener comunidades completas de polinizadores. Esto es lo que nos comentó ya Connie, que no es necesario tener una gran diversidad de plantas, sino ciertas plantas generalistas que sostendrán a comunidades de polinizadores de manera saludable. Segundo, que a veces solo es necesario mantener a los polinizadores ocupados más que mantenerlos abundantes. Es decir, que la cantidad de visitas de una flor es mucho más importante que la diversidad de quien la visita. Y por último, que los polinizadores con ciclos de vida complejos son los más sensibles y difíciles de recuperar, como son las mariposas. Un ejemplo de ello son las mariposas monarcas. Este año visitaron a México un 26% menos con respecto al año pasado, y esto nos habla de una degradación constante del ambiente, sobre todo en nuestro país. Ok, estas ideas nos ayudan a entender cómo podemos aplicar este conocimiento a la restauración y creación de espacios nuevos, no solo en áreas naturales, sino también en áreas agrícolas o dentro de zonas urbanas, como ya lo habían comentado. Así pues, es indispensable identificar la forma en que la pérdida o reducción de las poblaciones de polinizadores afecta actualmente a los ecosistemas y también a las actividades económicas que dependan de ellas, ¿no? Por ejemplo, una muy importante, la agricultura. Por tanto, y para cerrar esta primera parte del conversatorio, si hay algo que creo que es importante y que puedo ofrecer como mensaje para que se lleven a casa, es la importancia de generar espacios nuevos o redescubrir viejos
que permitan la reclamación de los polinizadores a lugares ya sean naturales, urbanos, artificiales o no, porque el restablecimiento de estos espacios enfatiza la relación personal entre humanos y el resto de las especies, ya que la restauración no solo se centra en recuperar el ecosistema en sí, sino también trata de recuperar la relación entre ser humano y naturaleza. Gracias. Muchas gracias, qué bonita reflexión y ayuda a ubicarnos en el tiempo, no solo en el ahora, ¿no? Y cómo ha repercutido todo el proceso que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestra historia. Agradecemos a la doctora Vargas. Y ahora vamos a dar paso a la sección del conversatorio, en donde ustedes mismos, nuestros participantes, van a tener algunas preguntas. Primeramente unas preguntas que ya habíamos establecido y que estaban en los carteles, y posteriormente las preguntas que el público ha enviado. La primera pregunta es, ¿quiénes son los polinizadores? ¿Quién la puede contestar? Gracias. Hola, Vale. Si quieres yo intento contestar. Las plantas están sujetas a diferentes interacciones por su condición sésil, no se pueden mover, entonces pueden ser atacadas, por ejemplo, por herbívoros, pueden también tener la interacción con animales que tendrán que dispersar sus semillas o sus frutos y mantienen una interacción también potencial con los visitantes florales. Ahora, no todos los visitantes florales son polinizadores. Un visitante floral puede pararse en una flor, pararse en un pétalo e irse, y un polinizador intentará ir específicamente por algún recurso y en ese intento realizará la polinización, ¿no? La deposición, el depósito de granos de polen, generalmente de un individuo a otro. A eso le llamaríamos lo que es un polinizador. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué son los jardines para polinizadores y por qué son importantes? ¿Quién de nuestros participantes podría contestarla, por favor? Si algún otro ponente quisiera agregar algo sobre las preguntas, adelante. Gracias. Bueno, podría como contestarla. Y bueno, un jardín para polinizadores es un espacio donde se colocan plantas con la finalidad de ayudar a la conservación de estas especies, ¿no? Ya que estas plantas les van a producir néctar y polen y que les van a brindar alimento, ¿no? Además de que les van a brindar como un refugio, al mismo tiempo de que les van a brindar como espacio para que puedan reproducirse. Y bueno, además, ¿no?, de todos los beneficios que se dan al crear un jardín para polinizadores, por ejemplo, en zonas urbanas se pueden recuperar, ¿no? Gracias a la creación de estos espacios que fueron alterados o ayudar, ¿no?, a estos animales a que puedan recuperar espacios y que puedan como volverlos a ocupar, ¿no? Además de la importancia, ¿no?, que tiene la creación de estos espacios para los polinizadores, también brindan otros beneficios, ya que, por ejemplo, nos pueden ayudar en las zonas urbanas a combatir el efecto de la isla de calor, por ejemplo, en lugares donde solamente hay como pavimento, concreto, y se retienen como más el calor generado por la radiación solar, se forman como estas islas de calor. Entonces, al implementar como estos jardines, además ayudarías un poco a esto, ¿no?, a revertir estas islas de calor y que la temperatura de los espacios sea como una temperatura pues más estable, ¿no? Esa sería como mi respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo funcionan los jardines para polinizadores en áreas naturales y urbanas? No sé si una o dos personas pueden contestar esta pregunta, por favor.
A mí me gustaría contestar la parte de las áreas naturales. Pues como hemos visto que esta interacción mutualista que hemos explicado favorece la conservación de dos grupos de especies, las plantas y sus polinizadores, en la restauración ecológica nos enfocamos en establecer hábitats que permiten restablecer este proceso ecológico y estas interacciones. Entonces, siempre comenzamos con el establecimiento de las plantas o con la exclusión de la perturbación para favorecer el proceso natural de recuperación que se llama sucesión ecológica. Eh, para México, nuestra última evaluación mostró que, como ya lo mencionaron, la principal fuente de disturbio es la ganadería extensiva en primer lugar y la fragmentación en segundo lugar. Entonces, si nosotros favorecemos el establecimiento de las plantas o establecemos nosotros las plantas, siempre estamos esperando que los polinizadores lleguen por sí mismos, pero eso no es suficiente. Entonces, también hemos realizado evaluaciones para saber si efectivamente estamos recuperando a estos polinizadores. Entonces, desde el punto de vista de la conservación, buscamos poner a las plantas para atraer la otra gran parte de esta diversidad, que serían sus polinizadores. Nada más, gracias. Muchas gracias. No sé si algún otro ponente nos quiere hablar de la parte natural. Sí, bueno, perdón, no de la parte natural, Valentina, sino más bien de cómo funcionan precisamente en la parte urbana. Y pues me gustaría retomar lo que mencionó Cristina, que se requiere una conectividad. ¿Qué es esto? O sea, si nosotros vamos en carretera, seguro más de una vez nos hemos encontrado con que hay un tlacuache aplastado, alguna ardilla, y esa es la fragmentación. O sea, no solo es que haya, para conservar la biodiversidad, no solo es que haya pedazos óptimos de vegetación, de hábitat natural, sino que entre sí haya caminos. Y si vemos, eso lo podemos ver mucho como en redes sociales, en internet, de que unos corredores pueden ser tal cual como puentes entre carreteras, por ejemplo, donde pueda pasar la fauna. Entonces, lo que queremos con los polinizadores al hacer estos jardines es eso, es hacerles corredores y es ofrecerles hábitats de los que puedan alimentarse y de los que puedan vivir. Ahora, en áreas urbanas, el papel de los jardines de los polinizadores es súper importante y es bien interesante, porque ya mis colegas mencionaron lo que es un jardín como tal, que requiere cuidados, que nos da funciones estéticas. O sea, es maravilloso salir y que yo vea pues plantas en lugar de solo nada más el edificio de enfrente, ¿no? Eso estéticamente es muy valioso para nuestro bienestar. Sin embargo, sí es importante cuidar qué plantas ponemos, porque podemos estar creando incluso trampas ecológicas. Raúl nos habló de que el llegar a polinizar, el que una abeja o un polinizador llegue y polinice una flor, requiere como una historia de evolución, una historia muy larga de relación evolutiva, de relación biológica. Entonces, si yo le ofrezco a un polinizador una planta que no le gusta, o sea, la cual no está acostumbrada, yo no le estoy dando los nutrimentos que necesita, ¿ok? Entonces, voy a poner el ejemplo de las jacarandas. Por ejemplo, en las ciudades tenemos muchas jacarandas, nos encantan, a mí particularmente me encantan, pero no es una planta nativa, o sea, no es originaria de México. De hecho, su origen, si no me equivoco, es africano, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay muchas abejas que la visitan, pero no necesariamente es lo más óptimo para las abejas que sí son originarias de aquí. Entonces, sería importante, por ejemplo, en este caso, pensar en otras plantas como el guayacán que sí es nativo de América, ¿no? ¿Qué pasa si yo le ofrezco a los polinizadores estas plantas? Le estoy dando nutrimentos que no son lo mejor. Es como si a mí me ofrecieran unos chicharrones, ¿verdad? Pues si tengo hambre me los voy a comer, pero no es lo mejor para mi nutrición, ¿no? Ahora, ¿qué se sabe también en otras ciudades? Porque hay muchos estudios de ecología urbana. Lo que se sabe es que si yo pudiera contar las especies de polinizadores que hay dentro de una ciudad con jardines
y las especies de polinizadores que hay en el medio natural alrededor de la ciudad, en ocasiones la diversidad de polinizadores aumenta en los jardines, porque es ofrecerles un buffet, un banquete alimenticio. Entonces, por eso sí se puede aumentar e incluso, bueno, se puede mantener e incluso aumentar la diversidad de polinizadores. Esto es muy común en abejas, comparado con la vegetación natural. Si me explico, es ponerle ahí comida rica, cuidada, que además está, como los regamos, está disponible en la mayor parte del año. Y por eso el énfasis que hacemos en que sean especies nativas. También es muy importante, por ejemplo, incluso por ahí estaba viendo unas inquietudes que tenían en el Facebook, de los bebederos, ¿no? Para colibríes, por ejemplo. Entendamos que darle de comer a un polinizador es más que darle agua con azúcar. Igual como nosotros, si yo tengo sed, me voy a tomar un agua azucarada, pero no es lo que requiero, porque además el néctar tiene proteína. Entonces, necesitan además del azúcar, necesitan estos nutrimentos que brindan las plantas, ¿ok? Pero bueno, a nivel ya global, o sea, sí está demostrado que los jardines para polinizadores son una buena estrategia que se está fomentando en muchos lugares del mundo, en ciudades, para mantener la biodiversidad de los polinizadores. Gracias, Valentina. Muchas gracias, una respuesta muy completa y sí nos puede hacer reflexionar. Yo creo que como ciudadanos queremos hacer cosas y no siempre contamos con la información para poder hacer las cosas correctas o poder reflexionar sobre en dónde buscar la información. La siguiente pregunta es, ¿puedo contribuir a la conservación de la biodiversidad en los jardines de polinizadores? También lo podríamos pensar en términos de naturales o urbanas. No sé quién nos puede contestar esta pregunta. Siento que se parece un poco a la anterior. Sí, pues como mencionaba un poco Connie con respecto a las zonas urbanas, que es en donde estamos como nosotros generando estos jardines para polinizadores, pues como mencionaba, ¿no? Sí se contribuye como a la conservación, como una estrategia para como mantener como la biodiversidad de estos polinizadores, ¿no? Y bueno, al crear como todos estos espacios, pues lo que haces pues es brindar como el alimento y refugio que necesitan estos animales, ¿no? Más en estas zonas donde se han perdido como estos espacios que necesitan, ¿no? Y además, pues todos podemos como contribuir a esto, ¿no? Ya que para generar como estos espacios, pues no necesitas, como ya lo habían mencionado, como grandes extensiones de terreno, ¿no? Muchas veces en las zonas urbanas, no se tiene, ¿no? Como esa opción, ¿no? Son departamentos, casas pequeñas, ¿no? Pero eso no es como que te pueda limitar, ¿no? Para que tú crees tu jardín, ¿no? Ya que lo puedes crear desde en espacios muy pequeños, ¿no? Desde macetas, troncos, como comentaban, y puedes contribuir como a toda esta parte para la conservación como de estas especies, ¿no? Ya que pues la mayoría de las zonas urbanas, lo que se ha perdido pues es el hábitat de estas especies, ¿no? Y lo que tú estás ayudando es como a generar nuevamente estos espacios para ellos. Esta sería como mi respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más de los ponentes quiere colaborar? Yo puedo complementar esta pregunta. Ahora hablando desde la parte de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, hay varias de ellas, incluso donde estamos trabajando en la Sierra de Huautla, pues existen poblaciones dentro de las áreas naturales protegidas donde los jardines de traspatio, los huertos, las hortalizas que se generan en estas zonas están ya contribuyendo a la biodiversidad, al establecimiento de especies nativas, porque es, como ya lo comentaba también un poco Connie, es estos corredores y esta conectividad entre las zonas semi-rurales o rurales y las zonas naturales donde se generan mayor diversidad de especies para la atracción de polinizadores nativos. Entonces, sí, eso también es importante. Muchas gracias. Con esta parte, a ver, sí.
Ah, no es cierto, falta una pregunta. La última pregunta de estas preguntas generales ya preestablecidas, antes de pasar a la sección de las preguntas que ustedes nos enviaron a través del chat, del Meet y del Facebook, sería ¿cuáles son los mitos y realidades de los jardines de polinizadores? Creo que genera mucha expectativa. ¿Quién la puede contestar, por favor? Vale, yo quisiera retomar algo que comenté en mi contribución, en Adelante. donde la evidencia científica permite quitarse la idea, ¿no? o el mito de que las especies introducidas o exóticas, pues, pudieran ser la plaga, como yo lo mencioné, ¿no? En algunos contextos en particular, pudiera uno utilizarlas y obtener beneficio, como decía, extendiendo el periodo de floración, ofreciéndoles recursos, aunque no los mejores, pero eso podría enganchar, ¿no? Con la siguiente temporada de lluvias y ser entonces las plantas introducidas o exóticas, pues, de beneficio. Sería uno de los mitos que pudiera haber. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más nos puede hablar sobre los mitos? No sé, toda la problemática que pudiéramos pensar sobre que tengamos muchos polinizadores. Gracias. Sí, sí, Valentina. A mí me gustaría comentar, porque también es una pregunta que me hacen de manera recurrente cuando saben que trabajo con abejas, y es la cuestión de las abejas africanizadas o si son peligrosas las abejas como tal, ¿no? Entonces, obviamente cuando ofrecemos este tipo de recursos, el tener un jardín, el tener un jardín atractivo para los polinizadores, va a atraer a polinizadores y va a atraer a una serie también de organismos que no necesariamente son polinizadores, o sea, podemos estar atrayendo avispas y me preguntarán por qué las avispas, pues porque las avispas son depredadoras de muchos insectos como abejas, entonces pues también van a comer, ¿no? Entonces sí podemos estar atrayendo otra variedad de insectos que no son tan, desde una perspectiva humana, desde nuestra percepción, que pueden no generarnos como sentimientos amables o positivos, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? La gran mayoría, o sea, de estas especies de insectos son inofensivas siempre y cuando no sean molestadas. En mi haber como investigadora con abejas, con otros insectos, llevo así años, nunca me ha picado una abeja. Nunca, y eso que las colecto, las manipulo, directamente la estoy observando a centímetros de la flor. No me ha picado ninguna abeja. Me han picado, bueno, me han mordido hormigas y de pronto una que otra avispa, pero porque esas sí se sintieron, precisamente por la cercanía que yo tenía con ellas, y se sintieron atacadas, pero nunca me ha picado una abeja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si con mi jardín traigo ese tipo de cosas? Siempre las puedo reubicar. A veces circulan contactos, incluso yo tengo algunos, en particular para la Ciudad de México, de veterinarios que se especializan en abejas y que ellos ofrecen sus servicios como reubicadores de colmenas, por ejemplo. Entonces, esa es una solución muy práctica, muy amable con el ambiente, ¿no? Entonces, pues que no genere pánico la cuestión de los insectos, por un lado. Por otro lado, esta fobia que muchas veces nos nace es resultado precisamente del desconocimiento y la desconexión que tenemos con estos organismos. Porque, como les digo, en general son bastante amigables. Siguiendo con la línea de los polinizadores y retomando otros grupos que hemos mencionado, son los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los murciélagos también hay muchísimos mitos alrededor de ellos, y sobre todo, ahorita voy a mencionar dos. La primera es que chupan sangre, que son vampiros, y la otra es precisamente esta pandemia que tenemos. Una de las hipótesis es que surgió de un bueno, como un vector, un murciélago, ¿no? Entonces, al respecto, tenemos, si no me equivoco, en el mundo como 1,300 especies de murciélagos, de las cuales, si no me equivoco, no más de 5 son aquellas que se alimentan de sangre. ¿Sí me explico? Si yo veo un murciélago, lo más probable es que no sea vampiro, que se dedique a comer insectos, frutos, el néctar de las flores, el polen de las flores. Entonces,
lo más seguro es que ni me pele, o sea, el murciélago no me va a atacar. Eso es por un lado. Y por otro lado, recordemos que en esta hipótesis de que este virus al que nos estamos enfrentando surgió, o bueno, llegó, saltó al humano por medio de un murciélago, quien fue al hábitat natural del murciélago y se lo comió fue el humano. No, o sea, el murciélago estaba en su selva haciendo su vida, pero entonces nos fuimos nosotros quienes los invadimos, ¿no? Entonces, ese riesgo que tendríamos de alguna enfermedad zoonótica por atraer, bueno, por facilitar la llegada a nuestros entornos de un murciélago polinizador es prácticamente nula. O sea, eso es un mito 100%, eso no tiene ningún sustento, ¿no? Entonces, sin problema, sigamos fomentando la vegetación nativa, sigamos esforzándonos por conocer nuestra flora, por conocer nuestros insectos, por fomentar estos espacios sin temor alguno de que estemos en peligro. Gracias, Valentina. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a la sección de preguntas que nos envió el público y varios participantes tienen muchas preguntas. Entonces, para tratar de atender la mayor cantidad de preguntas y que los participantes puedan ayudarnos a responder, leeré una pregunta para cada, o sea, leeré una para Liliana y cuando acabe leeré una para el siguiente ponente y si nos da tiempo veremos las siguientes preguntas. Ustedes mismos como ponentes pueden revisar el documento de preguntas por si deciden que pueden unir respuestas y seguiremos este ciclo hasta las 2:45 y esperemos nos dé tiempo. Entonces la primera pregunta es para Liliana y dice, en las áreas protegidas estatales, ¿tienen contemplado o ya se tiene este tipo de jardines? Si es que ya se establecieron, ¿es con especies nativas o combinadas con cultivadas? Gracias. Sí, bueno, esta iniciativa, como que la primera como etapa que tenemos es como en zonas, dirigirlo a zonas como urbanas, ¿no? Pero sí, en Morelos tenemos 7 áreas naturales de carácter estatal que están a cargo de la Secretaría y que lo que queremos también es que se sumen como a esta parte de generar como estos jardines para polinizadores. Y bueno, como mencionaban también, seguramente, bueno, las comunidades que están dentro de esta área natural protegida, aunque no están como sumadas aún como a este proyecto, con todas las actividades que ellos realizan, como los huertos de traspatio que mencionaban, que tienen generalmente, ellos ya están como contribuyendo, ¿no? Como en esta parte de ayudar como a todas estas especies de polinizadores. Sin embargo, como a un mediano plazo o próximamente sí nos gustaría, bueno, como sumarlas, ¿no? Como a esta iniciativa. Por el momento, nosotros estamos como esforzando, bueno, puntualmente como en zonas urbanas, ¿no? Muchas gracias. Los ponentes tienen acceso a todas las preguntas, las que no puedan contestar, las van a responder en un mensaje de texto en el chat del Facebook. Para el doctor Raúl, de parte de la doctora Marcela Osorio, ¿cómo toman decisiones sobre qué especies plantar, si plantas exóticas con plantas nativas, en base a los efectos poblacionales en las plantas nativas y también en los polinizadores? Gracias. Bueno, se seleccionan las plantas nativas por tratar de continuar con la historia evolutiva que han mantenido con los polinizadores, ¿no? Esa es la primera decisión. Y ya de manera más específica, pues puede tener que ver con el hábitat con el que estás trabajando. En el caso de la UAM, pues el hábitat natural más cercano pudieran ser los bosques templados, ¿no? Entonces podrías tomar ese hábitat como punto de partida para elegir especies nativas que puedan funcionar ahí. Por ejemplo, la misma especie de planta puede ser cultivada en Cuautla o cultivada en los viveros de acá del norte de Cuernavaca. Entonces, en términos de una posible aclimatación, pues podrías elegir para la misma especie las que se cultivan aquí. Y en el caso de las exóticas, nos contaba, por ejemplo, la doctora Rosa Cerros, que a veces las plantas que se venden en los invernaderos
son muy vistosas en términos quizá de sus brácteas, pero incluso podrían ya no tener órganos sexuales o no ofrecer recompensa. Entonces, hay una serie de características, tanto del hábitat como propias de las plantas, que te pueden ayudar a tomar esas decisiones, y va a depender también de la pregunta de investigación que te estés planteando o del objetivo que tenga el jardín de polinizadores. Gracias, Vale. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Cristina. ¿Para la restauración ecológica se toman en cuenta los polinizadores nocturnos, por ejemplo, los esfíngidos? En un primer momento, cuando empezamos a seleccionar especies para proyectos de restauración, en lo que más nos enfocamos fue en alimentar a los animales frugívoros. Entonces estábamos pensando mucho en restaurar el proceso de dispersión de animales y plantas, y pensábamos más bien en especies con frutos carnosos. En un segundo momento nos dimos cuenta que sí podíamos encontrar una relación entre las especies que eran frugívoras, es decir, que tenían, que se alimentaban de plantas con frutos carnosos, y que esas plantas tuvieran ciertos tipos de polinización. En general, en todos los ecosistemas hay una mayor proporción de árboles que se polinizan por animales, aunque bueno, en los templados sí es un poco más por viento. Entonces, en general, las especies que hemos seleccionado sí son polinizadas por viento. Apenas ahora estamos viendo el detalle de quiénes son los polinizadores y de si tenemos representados en nuestras áreas restauradas especies para atraer a toda la variedad de polinizadores. Todavía no llegamos a ese detalle. Nada más, gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Connie, de parte de la doctora Martínez. ¿De qué otras maneras se pueden proteger a las abejas y polinizadores en general si no se cuenta con espacios para jardín? Hablando, por ejemplo, de personas que viven dentro de departamentos sin terrazas o balcones. Gracias. Sí, bueno, una intervención directa, o sea, el plantar jardines, el plantar es una intervención relativamente sencilla y directa, por eso estamos haciendo este énfasis, ¿no? Ahora, pueden ser otras acciones también directas, por ejemplo, los bebederos únicamente de agua. Eso es muy importante casi para cualquier insecto, no solo para las abejas. De hecho, si somos un poco observadores, cada vez más es más frecuente que veamos insectos en esta temporada de calor ahí caminando como sin rumbo por las, no sé, o sea, en las áreas, en el patio, en la calle, porque están también entre cansados, muertos de calor y muertos de sed. Entonces, una podría ser ofrecer algún bebedero únicamente con agua. Se les puede poner incluso algunas como si fuera una fuentecita con piedritas, porque ahí aterrizan, les puede servir para descansar, para tomar agua. Y como les decía, eso funciona casi para cualquier insecto. Algo que también se sabe para las abejas que es muy, o sea, yo sé que esto que vamos a comentar es muy complicado porque todos ahorita dependemos de la red Wi-Fi, del internet, pero ese tipo de ondas electromagnéticas desorientan mucho también a los insectos en general, y se sabe que en estudios, ahí sí con abejas de la miel, con la abeja mielera, que ya no regresan a su colmena porque se pierden. Este sentido de la orientación que tienen se pierden. Entonces, mientras podamos, en la medida que podamos, yo sé que es una situación en la que ahorita todo el mundo estamos conectados precisamente, ahorita esto lo estamos llevando a cabo por la red inalámbrica, por internet, pero en la medida que podamos desconectar este tipo de antenas, porque también les disminuye a ellos la presión electromagnética y pueden regresar a sus casas. Otra cuestión bueno, yo sé que esto también va ligado a los jardines, quizás ya me desvío un poco de la pregunta puntual, pero incluso se habla de hoteles de abejas. ¿Qué es un hotel de abeja? Es un sitio donde puedan anidar, porque los jardines, cuando estamos hablando de jardines, estamos haciendo énfasis en la alimentación, pero pues las abejas tienen un nido
Entonces, la gran mayoría son abejas solitarias, que solo vive una hembra por nido, y estos nidos son generalmente hoyitos, alguna oquedad preexistente, hoyos, agujeros que ellas mismas excavan o que ellas mismas generan en la tierra. Entonces, probablemente también se puede hacer sitios de hoteles de abejas. Si ustedes ponen así en Google hotel de abeja, les van a salir unas casitas muy particulares que están hechas como de cañuelas. El punto es que tengan muchos hoyitos, y entonces ahí las abejas y otros insectos, no solo abejas, pueden llegar a hacer sus nidos. En los nidos de abejas incluso pueden haber avispas, pueden haber arañas, y bueno, de esa manera también estaríamos ofreciendo un servicio ambiental para otros polinizadores, ¿no? En particular. Qué escandaloso lo del wifi. Ahí sí, es muy triste, pero es la verdad. Muy bien, para la doctora, una pregunta de la doctora Marcela Osorio. Si se toma en cuenta si la ubicación del jardín está cercano a estos sitios de vegetación nativas, por ejemplo, los jardines que se proponen en el campus de la UAM, ¿están cercanos al área protegida de Chichinautzin? Sí, ok, gracias. Bueno, esta pregunta justo incide en el proyecto en el que estamos trabajando un poco, y la respuesta no está resuelta aún, pero intentaré dar como un panorama de cómo está la situación con... la interacción entre las plantas y los polinizadores se conforma de una red muy compleja entre diferentes especies, diferentes individuos, tanto de plantas como de animales. Esta red puede ser muy fuerte o muy ligera, digamos, dependiendo de qué tan estrecha es esta relación. Lo que nosotros queremos entender es cómo estas redes se cambian en un sistema natural, en un sistema perturbado, y cómo se van recuperando estas redes con el paso del tiempo. Hay evidencia que dice que la riqueza y la abundancia de las especies en un área urbana o en un área natural es, digamos, muy similar, mientras que la diversidad, es decir, qué especies están ahí, es bien distinta. Entonces, un poco el proyecto con el que estamos emprendiendo y queriendo trabajar es entender cómo las especies se van intercambiando dentro de una zona natural o una zona perturbada o una zona urbana, puede ser, y cómo afecta o qué tan digamos, flexibles son estas redes para poder regresar a su punto original, qué tanto se comparte una red de una zona a la otra. Entonces, un poco, creo que dejaré la respuesta abierta para intentar explicarla una vez que tengamos toda la información sólida, pero lo que sí puedo decir es que efectivamente es una preocupación y algo que debemos investigar, de cómo estas redes de insectos entre plantas y polinizadores, estas redes de plantas y polinizadores se modifican, y si realmente hay un intercambio entre las que están en zonas urbanas, las que están en zonas perturbadas, y cómo se van a dar cómo se dan en el presente y cómo se darán en el futuro. Entonces, es una muy buena pregunta. Creo que es algo que tenemos que ver de manera puntual para considerar la cercanía entre las zonas urbanas y las naturales. Muchas gracias. Gracias, Sara. Vamos a pasar a una pregunta general, a ver si quién la puede contestar. No está dirigida a alguien en particular, es un comentario de Cecilia Sánchez. Pregunta o comenta: en Morelos, Aris buitrón melífera hace un gran labor con las abejas. Si alguien las quiere reubicar, él está en Facebook e Instagram. Nos pregunta, es un comentario, ¿no? Si alguien quiere reubicar unas abejas, puede contactar a Aris buitrón melífera. Pensé que era una pregunta. Muy importante la reubicación en lugar de la destrucción, ¿no? Hay otras alternativas. Tengo otra pregunta para Liliana. Te voy a juntar dos preguntas porque están más o menos, ¿cómo se dice?, relacionadas. ¿A quién o con qué institución debo dirigirme
para poder realizar o proponer un jardín de polinizadores, a registrarlo para saber, que sepan que lo hice y le podamos dar seguimiento? Gracias. Ok, bueno, pues aquí en Morelos, con gusto, en nuestra página, que es biodiversidad.morelos.gov.mx, pueden ponerse en contacto con nosotros y con gusto podríamos como asesorarlos para la creación de este jardín que comentan como en su colonia. Y también con nosotros podríamos incluirlos en la base de registro que tenemos de los jardines para polinizadores que hemos creado aquí en el estado para que se incluyan, ¿no? Como en esta base y poder dar como un seguimiento a todos los que se sumen como a esta iniciativa. Entonces pueden consultar la página y desde ahí como escribirnos, ¿no? Con gusto los ayudamos. Gracias. Muchas gracias. Para el doctor Raúl también junto 2 preguntas. ¿Cuáles son las actividades de urbanización que afectan el proceso de polinización y de qué manera podrían actuar la selección natural en jardines para polinizadores que poseen que poseen muy pocas plantas nativas y muchas introducidas? Gracias. Gracias, Vale. Con respecto a la primera pregunta, pues el factor más importante es la pérdida de hábitat. Sería como lo más evidente, ¿no? Y de ahí puede haber ya algunos factores que operan de manera más fina. Algunos se han mencionado, por ejemplo, el cambio en las variables climáticas, ¿no? Aumenta la temperatura y eso puede ser un impedimento para el movimiento de los individuos, incluso no solo para el movimiento, sino pueden poner en peligro la vida de los polinizadores. Y con respecto a la segunda pregunta, pues digamos que la idea general es que si la urbanización o alguna actividad humana ha interrumpido estas interacciones, digamos que el primer paso es tratar de darles la oportunidad a las especies nativas de polinizadores de seguir interactuando con las especies nativas de las plantas. Eso sería en términos generales el primer paso. Ahora bien, podrían de ahí, desde el ámbito, digamos, más académico-científico, plantearse preguntas en particular que tuvieran que ver, por ejemplo, con si las especies de plantas que se utilizan en los jardines, por ser cuidadas, pudieran, por ejemplo, ofrecer más recursos, más néctar, flores más grandes, más polen. Podrían haber varias situaciones en las cuales podría operar la selección natural, pero no estrictamente sobre cada jardín, ¿no? Sino a nivel poblacional. Por ahí podría ir la respuesta. Muchas gracias. Valentina, a mí me gustaría comentar algo respecto a esta última pregunta. Y bueno, preguntaban un poco también de la... tienes muchas preguntas, ¿eh? No te... es que sobre si la selección natural, y es como para integrar un poco comentarios anteriores, porque algo muy, muy importante que mencionó Raúl es que las especies que resultado de horticultura no necesariamente son las más óptimas porque han perdido han perdido recompensas florales. Si yo me asumo a una rosa así súper bonita, lo más probable es que no tengan ni polen ni néctar. Entonces es ahí cuando les comentaba que pueden actuar como trampas ecológicas porque los polinizadores, como responden a señales visuales, van a ir porque van a decir, uy, seguro ahí me encuentro un banquete, pero no lo van a encontrar. Entonces ahí estamos poniendo unas trampas. Ahora, en ese caso, o sea, la selección natural, yo voy a hablar desde el punto de vista de los insectos, pues en la selección natural elimina en ese caso a los insectos no exitosos, a los que estén forrajeando y a los que caigan en esa trampa, ¿no? Entonces, sí me gustaría que hiciéramos como el ejercicio más del punto de vista del polinizador también, de que necesitan comida, lugares no solo atractivos, que son atractivos para el ser humano, sino adecuados para ellos. Gracias. Es muy interesante lo que dices de las trampas ecológicas. Yo tengo un clavellino sembrado en mi jardín y da flores 3 semanas al año.
y cuando hay flores está lleno de polinizadores o abejas, abejorros, y pienso, bueno, que están todo el tiempo visitando a ver a qué horas florece esta cosa. Entonces, es muy interesante saber desde el punto de vista también de los insectos que es costoso estar supervisando a ver en dónde hay alimento. Bueno, y tienes muchas preguntas, te voy a decir las que quedan porque se nos acaba el tiempo y ya verás tú qué contestas. En el estudio de abejas, en la Revioche, ¿cuál es el conocimiento de las abejas nativas por los pobladores en contraste con las introducidas como la abeja europea? Y existen 1900 especies de abejas nativas en México y estas están en peligro de extinción. Por otro lado, se le atribuye a Apis mellifera ser el principal polinizador, siendo que esta es una especie exótica. Pero ¿cómo puedo apoyar a las especies nativas sobre las especies exóticas? Ok, sí. Esta idea de que Apis mellifera es la mejor polinizadora es una idea ya vieja y viene un poco de los 50 del siglo pasado, sí, o sea, si ustedes, bueno, si leemos un poco de literatura científica, se decía que esa era la polinizadora por excelencia, pero tiene que ver con que fue llevada a todo el mundo por su ubicuidad, por eso tiene que ver, por un lado, porque es resistente también. En las ciudades la vemos y es la que conocemos porque es como un cochinito, es súper fuerte, o sea, come de todo, aguanta el calor, entonces por eso es que la tenemos por todos lados, pero no es la más efectiva, de hecho en muchos casos funciona como robadora de polen, lo empaqueta en sus patas, lo humedece y se lo lleva a su colmena y adiós polen para la polinización, ¿no? Entonces, sí, la diversidad de abejas, la cifra que comentaban por ahí de 1900 especies, es también de un libro, bueno, no es el más actualizado, y esto se actualiza constantemente, recuerden el número de especies. El estimado son al menos 2000 en México, que sí, es el 10% de la diversidad mundial. Entonces, México tiene el 10% de la diversidad de abejas en promedio. Tenemos un sesgo, ¿por qué? Porque nuestras zonas norteñas en México están submuestreadas por el difícil acceso y, porque el difícil acceso, porque apenas está creciendo la escuela de especialistas en abejas, taxónomos a nivel país, o sea, está en pleno crecimiento, pero vamos detrás de Estados Unidos, que ellos tienen décadas con especialistas taxónomos, o sea, quienes nombran, quienes identifican a las abejas. Y lamentablemente por la inseguridad también, son sitios muy inseguros, la parte de Chihuahua, la parte de Sonora, Zacatecas, entonces ahí puede haber muchísimas especies que seguramente si realizáramos un muestreo mayor aumentaría notablemente nuestra diversidad de abejas. Y Morelos tiene más o menos 250 especies. Ahorita, el trabajo que yo realicé en conjunto con colegas también de ahí del Jicarero, o la doctora Carla Dorantes Aguilar Dorantes del CIVI, que lo estamos realizando, y un colega también de la Universidad de Guadalajara, que es nuestro especialista taxónomo de abejas. Nos dice que en considerando 2 sitios de la Sierra de Huautla, tenemos más o menos, poco menos de 200 especies. Un estudio viejo un estudio anterior de los 90 que fue el muestreo que sirvió para declarar el inventario faunístico para que se decretara la reserva, también nombraba como 200 especies de abejas. Todavía no hemos hecho el match para ver si son las mismas, pero seguramente hay un recambio. Entonces eso querría decir que hay más de esas 200 especies, ¿no? Y un tercer estudio que está publicado también para Morelos es la parte del derrame, es un estudio faunístico, un listado de abejas en varios puntos del derrame del Chichinautzin, y también arroja como 190 especies, si no me equivoco por ahí. La cuestión es que sí necesitamos, una vez concluido nuestro estudio, sí necesitamos ver cuáles especies coinciden, porque seguramente va a haber muchas nuevas. Y esto sucede también con otros grupos de organismos para Morelos, porque la parte más norteña es una parte con cierto tipo de vegetación, con ciertas condiciones climáticas, más fresca, más húmeda, y conforme nos vamos hacia el sur, tenemos unas condiciones más estacionales, más secas, completamente diferentes. Entonces, vamos a encontrar nuevas especies. Estas investigaciones suceden en tiempo real. Estamos muy emocionados porque ya estamos justo sobre esos datos, pero lo que seguramente vamos a encontrar es que Morelos va a ser así súper rico en
en especies de abejas, ¿no? Y como les decía, considerando su poco territorio, va a ser así súper diverso. Y bueno, yo retomo esto de los jardines de polinizadores porque, pues, Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera, entonces tenemos todo el potencial para tener una ciudad amigable con los polinizadores. Y ya no sé, se me olvidó las otras, Valentina. Sí, en general, sí, muchas gracias. La última pregunta está para Paula, pero puede ser contestada por cualquiera. Es que si inicio un jardín de polinizadores, tengo que tener alguna precaución, no puedo seguir usando los pesticidas que se usan normalmente en las zonas urbanas, ¿no? Como Foley, que es contra las hormigas, ¿no? Desgraciadamente, sí, gracias, Val. Los pesticidas son uno de los factores más importantes para la disminución de los polinizadores. Sobre todo de abejas, por ejemplo. Las abejas, a diferencia del resto de todos los demás polinizadores, son las únicas que son vegetarianas, digamos. Entonces son las que dependen 100% de los recursos florales, néctar, polen, etc. Las avispas, las aves, incluso los colibríes, los murciélagos, tienen otras fuentes de energía, de proteína, comiendo insectos, etc. Pero las especies que son mucho más sensibles a los pesticidas son, por ejemplo, las abejas. Bueno, y desgraciadamente el problema con los pesticidas es que las abejas colectan los pesticidas de las flores, ya sea que se las llevan a las colmenas y tienen problemáticas en las colmenas, ya sea especies solitarias o sociales. Y existen otras alternativas para mantener los jardines o los huertos saludables. Pueden ser alternativas biológicas, ¿no? Como son controles biológicos para disminuir las plagas, digamos. Pero un comentario muy importante que ya se mencionó en el chat y lo voy a decir en voz alta, es que la mejor forma de equilibrar la herbivoría, las plagas, es mantener una diversidad de plantas en el sistema. Mientras más diversidad hay, menos probabilidades de que se generen plagas en el sistema. Entonces, esa es, creo yo, la mejor recomendación para mantener un sistema saludable. Muchas gracias. De alguna manera contestaste los dos comentarios que están en la sección general, que es el uso de plaguicidas y todas estas cosas tóxicas, y esto del equilibrio entre herbivoría y parasitismo. Pasaríamos a la conclusión, al menos que alguno de los participantes tenga algún comentario. Y mientras vamos preparando la conclusión del evento, les quiero compartir una información que nos hicieron llegar por parte del director del CIP, que los invita a que el lunes 7 de junio los cuerpos académicos del Centro de Investigaciones Biológicas conmemorarán el Día Mundial del Medio Ambiente a través de 3 conferencias virtuales. La información de conexión se puede obtener en la página de Facebook del centro. Entonces, esta plática o este conversatorio sobre polinizadores tendrá otras sesiones, hay mucho que platicar, seguramente invitar a productores, yo hasta pienso en arquitectos que usan paletas vegetales para decidir qué van a poner en sus complejos, pues qué mejor que tengan esta parte de prestar otros servicios ambientales. Si no hubiera más comentarios de parte de los participantes, les quisiera agradecer el compartir de todos sus conocimientos, agradecer mucho las preguntas que ustedes enviaron, que el público envió a través de las plataformas, comentarles que esto va del CIVIC y otras pláticas que hemos dado, que se puede ver y reflexionar. Y quisiéramos pedirle, por favor, a la maestra Mónica Flores Ceniceros, directora de Coesbio, que nos ayude a concluir este evento tan importante y agradecer la presencia de todos. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues, primero que nada, una felicitación tanto a los ponentes como a todos los interesados en el tema. Es una misión, digamos, un objetivo que tiene la Comisión Estatal de la Biodiversidad
crear esta como una política pública en el tema de la creación de jardines polinizadores como una vía de conservación. Entonces me entusiasma muchísimo ver, pues, que se está formando esta sinergia de academia y de investigación y obviamente de ciudadanía, porque entonces nos está diciendo que como que, bueno, vamos por buen camino y yo creo que sin duda con estos trabajos vamos a lograr un impacto importante tanto en el medio ambiente como en nuestra comunidad. Pues agradecemos muchísimo al CIVIC esta invitación y a todos ustedes muchísimas gracias, enhorabuena. Y bueno, pues declaramos entonces clausurado este importante conversatorio, siendo las 2:47 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y por la clausura. Sin más palabras, ponemos el evento y la transmisión. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.